mensajes que hemos estado viendo los domingos que le ha tocado compartir un servidor, salvo algunos temas especiales en Semana Santa, en el domingo donde estuvimos estudiando por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento. Vimos 3 mensajes ese domingo bien interesantes. El domingo de Semana Santa también las profecías de que Jesús vino y volverá. En fin, han sido temas bien importantes, pero retomamos esta miniserie que hemos titulado ¿Por qué la gente se aparta de Jesús o por qué la gente deja de seguir a Jesús? Si tú no has estudiado, no has escuchado alguno de los mensajes, los puedes encontrar en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de un servidor. Ahí están, y la semana pasada me tocó compartir por acá, si es correcto, fue en el primer y segundo servicio, vimos la 4ª parte de esta miniserie, repito, por qué la gente se aparta de Jesús, y veíamos un tema que titulamos Aprendiendo a discernir entre lo falso de lo verdadero, como mucha gente pues se aparta por las enseñanzas de falsos maestros, ¿verdad?, que se van a infiltrar en los últimos tiempos según las profecías. Bueno, siempre lo han existido, pero Pablo dijo a Timoteo que en los últimos tiempos mucha gente pues iba a apartar, ¿verdad?, de la verdad, que se iba a volver a las fábulas. Y estuvimos aprendiendo cómo podemos nosotros distinguir entre lo falso de lo verdadero. Y vamos hoy a ver en esta última parte de la serie algunas características más. Espero que ahora sí podamos terminar, porque en teoría íbamos a ver todo en 2 o 3 mensajes y nos hemos ido extendiendo, pero según lo que tengo hoy planeado, hoy tendríamos que estar terminando porque los puntos ya son mucho más breves, ¿verdad? Algunos de ellos son más obvios y por eso no nos extenderemos tanto como en los anteriores. Y vamos a ver la 5ª razón por la que, o la 5ª razón más importante. No mencionamos ninguna en orden de importancia, simplemente son razones por las cuales, según la Biblia, la gente se aparta de Jesús. Y esta, te decía, aunque es una de las más importantes, no dedicaremos tanto tiempo porque es la más evidente y es simple y sencillamente el pecado. Hebreos capítulo 3, en el versículo 12, nos dice la Biblia. Me siento bien raro con una Biblia tan grande. Esta sí está, la letra sí, mira, si tú tienes problemas de vista para ver de cerca, esta sí está, hasta te tienes que alejar, ¿no? Porque es tan grande que de cerca no ves bien. Si me pueden ir apoyando también a proyectar los versículos. Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es el autor escribiendo a la iglesia porque dice hermanos, y estos hermanos corrían el riesgo de dejar de creer, o sea que veremos más tarde que no eran realmente hermanos, porque el que verdaderamente nació de nuevo puede tambalearse en su fe como Juan Bautista, pero no como tal apartarse de forma permanente. El que se apartó de forma permanente, pues es como lo vimos en el primer mensaje, porque a lo mejor tenía una religión, una emoción, venía por conveniencia, porque le gustaba una chava en la iglesia, porque se sentía bien, pero nunca hubo una convicción genuina producida por el Espíritu Santo. Cuando la hay y yo me aparto, lo vimos en la primera parte de la serie, me va a incomodar y tarde o temprano voy a regresar. Pero ¿por qué algunos se apartan según este pasaje del Dios vivo? Sigamos leyendo. Antes exhórtense los unos a los otros. Es importante, ¿verdad?, como lo vimos algún día, pertenecer como familia, no solamente decir yo escucho las prédicas en internet, sino tener una relación, tener compañerismo, integrarme al cuerpo de Cristo, porque yo en algún momento seré de bendición para alguien o alguien será de bendición para mi vida. Si de repente me estoy endureciendo, me estoy apartando y no tengo comunión con nadie, probablemente nadie se dé cuenta, pero si yo estoy integrado al cuerpo de Cristo, tendré hermanos, hermanas en la fe que van a poderme ayudar, exhortar, como dice a Pablo, en mis momentos difíciles. Por eso, digo como dice Pablo porque algunos le atribuyen Hebreos a Pablo, pero muchos dicen que no fue él. Ahora sí que haya sido quien haya sido, ¿verdad? Dice, entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Y esta es la base de este 5º punto: para que ninguno de ustedes se endurezca. Y según este pasaje, ¿por qué se endurece mucha gente? Di conmigo: por el engaño del pecado. Esta es la 5ª razón por la que, según la Biblia, mucha gente se llega a endurecer, porque el pecado los engaña. Comenzamos creyendo nosotros que lo podemos controlar,
que mañana lo voy a eliminar, mañana lo voy a eliminar, no pasa nada, no es tan grave, yo no mato, yo no fornico, yo no adultero, y nos vamos endureciendo hasta que de repente no nos damos cuenta que ya estamos totalmente apartados, que ya estamos totalmente endurecidos, con un corazón frío, y en ese contexto podemos ser capaces de hacer lo que nunca antes nosotros nos imaginamos. Hemos hablado bastantes mensajes al respecto, no pretendo ver todo lo que la Biblia enseña acerca del pecado. En pandemia vimos una serie entera acerca del pecado, así que solamente es un breve repaso, recordando que esta es una de las razones, según la Biblia, por las que muchas personas se apartan de Jesús. De hecho, muchos ateos se hicieron ateos simplemente no por una convicción, no por falta de argumentos intelectuales, sino por un problema moral. La realidad de muchas personas no es que no entiendan ciertas cosas, porque hay respuestas a todas las preguntas. No es que no tengan evidencias, porque Romanos 1 dice que Dios nos muestra su deidad y su poder claramente a partir de la creación. Hemos visto mensajes donde la ciencia moderna, desde lo micro hasta lo macro, desde aquello tan pequeño que no se puede ver hasta aquello tan grande que tampoco se puede ver por lo lejos que está, nos habla de un diseño, nos habla de un propósito, y nos refleja de una forma clara que detrás de todo esto tiene que haber un creador, que tiene que ser poderoso, que tiene que ser inteligente, que tiene que ser creativo. Entonces, para aquel que quiera respuestas, las hay. De hecho, mucha gente honesta que era atea, cuando empezó a descubrir todo esto, vino a los pies de Cristo, y paradójicamente algunos de ellos se vuelven grandes apologistas. Josh McDowell, por ejemplo, uno de los más grandes apologistas de los últimos años. Lee Strobel, eran hombres preparados, eran ateos, perseguían el cristianismo, se burlaban del cristianismo, y cuando empiezan a estudiar los fundamentos de la fe, pues todo lo que ellos estudian buscando atacar el cristianismo, paradójicamente fue lo que terminó quitando todo el escombro que les impedía creer. Vinieron a la palabra y entonces creyeron. Hay gente honesta que se encuentra con la verdad. Hay gente honesta como Pablo. Voy a mover tantito esto porque si no voy a acabar súper ciego y les voy a pasar la factura del oftalmólogo aquí a los de media. Entonces tenemos a personas como Pablo que perseguían sinceramente equivocados al cristianismo, que se encuentran con Jesús y que deciden servir a Jesús. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Hubo gente que se apartó del cristianismo, que buscó excusas, justificaciones, pretextos baratos, como que en la iglesia no hay amor. Es que el pastor me hizo bullying porque América le ganó 5-1 al Toluca, ¿verdad? Aunque ayer Pumas los vengó, hermanos. Felicidades, jugaron muy bien, ¿verdad? Es que en la iglesia son hipócritas. Es que ¿por qué Dios permite la maldad? Y lo que hay de fondo realmente luego sale a la luz, es que comenzaban a vivir una doble vida, una vida inmoral, y lo otro fue únicamente una excusa para no reconocer la realidad. Y la realidad es: amo revolcarme en el lodo de mis pecados. Es decir, personas que no quieren dejar su vida de fornicación, que no quieren dejar su vida de adulterio, que no quieren dejar sus tranzas, que no quieren dejar su odio, que no quieren dejar sus adicciones, que son, como lo veremos más tarde, el equivalente a una puerca lavada, pero que nunca hubo una regeneración, un cambio de naturaleza, y entonces tarde o temprano volverá a revolcarse en el lodo. Y la puerca puede poner 1000 pretextos, pero la verdad es que ama revolcarse en el lodo. Cuando no hay una regeneración, una convicción, una transformación producida por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y solamente fui un religioso que fue un tiempo a la iglesia por X o Y razón, es cuestión de tiempo para que yo regrese a revolcarme en el lodo, y la verdadera razón es esta. Entonces hay mucha gente que pone pretextos, y hay mucha gente que te encuentras amargada y echándole la culpa a la iglesia y a la hipocresía de la iglesia y a lo que me hicieron en la iglesia. Pero te preguntas, ¿cómo está su vida? Que dijeras, bueno, es que están realmente en una iglesia formada por querubines y serafines, está sirviendo a Dios, está predicando la palabra de Dios, está discipulando, pero no. Generalmente este tipo de personas están totalmente frías, endurecidas y viviendo una vida de pecado. La realidad es que amaron más las tinieblas que la luz. La realidad es que no quisieron abandonar esa vida de pecado, amaron más estos placeres pecaminosos
y por eso mucha gente se apartó, porque reconocieron y se dieron cuenta que rendir su vida a Cristo implicaba renunciar a estas cosas que Él pedía, y la verdad es que no lo quisieron hacer. Y esta es una seria confrontación, mis hermanos, para el día de hoy, poner en la balanza Dios y su plan de salvación y sus bendiciones, este mundo, el reino de las tinieblas, y el pecado que va con ellos de la mano, y tomar la decisión de cuál de los dos yo voy a elegir. Una cosa, como lo vimos en el primer mensaje, es que alguien que en verdad ama a Dios tiene una lucha y le duele y le pesa, y por eso busca ayuda y consejo y oración y dirección, porque no está en su espíritu cómodo y se encuentra en esta guerra de Romanos 7, donde hace lo que no quiere y lo que quiere no lo hace, y está buscando y queriendo aprender cómo vivir, Romanos 8, una vida en el espíritu para hacer morir las obras de la carne, y se encuentra en lo que aquel día explicamos que conocemos como un proceso de santificación progresiva, en el que va creciendo, en el que va avanzando. Y otra cosa es alguien que ya hizo las paces completamente con este estilo de vida, que no le incomoda, que lo disfruta. Creen algunos que pueden navegar en dos bandos. Es increíble, no tienes idea, te lo digo honestamente, nos enteramos de casos y casos y casos cada semana como pastores. Te lo digo de verdad, no puedo creer la hipocresía que hay dentro del cuerpo de Cristo. No hablas de personas que les dolía, que luchaban, porque ha habido casos, y no quiero poner cargas como fariseos sobre los demás. Ha habido, antes quiero mencionar el otro extremo, personas que llegan y me dicen, ¿sabes qué, Jesse? Y me cuentan sus luchas y me dicen, yo creo que pues yo no soy cristiano, porque si no, no viviría de esta manera. Le dije, mira, no es correcto esta forma de vida, pero el hecho de que lo estés confesando es un buen síntoma. Me habla de que tú no estás contento con eso, que es probable que el Espíritu Santo te esté redarguyendo, y lo que necesitas son herramientas para saber cómo dejar de tener este tipo de vida, porque a lo mejor tienes la convicción, pero no tienes los fundamentos, no tienes las bases, no tienes la estrategia, y las puras ganas sin la estrategia que nos va a dar la palabra de Dios no te va a ayudar. Pero también tenemos el otro extremo, personas que nunca te dicen nada, personas que nunca piden ayuda y que viven años sirviendo a Dios, discipulando, predicando, que tenían apariencia de querubines, serafines, ¿verdad? Y que de repente sale a la luz todos los años de doble vida que llevaban, engañando a otros, fallándole a las personas que más les han amado, burlándose de ellas, y dices, ¿con qué cinismo es que hizo todo esto todos estos años sin ningún pesar, sin ningún sentir? Evidentemente lo que dice Hebreos 13, su corazón se endureció por el engaño del pecado, y llega a endurecerse tanto que nos volvemos capaces de hacer cosas que antes ni siquiera imaginamos, como algún día estudiamos de David. No quiero hablar de dónde nos puede llevar la dureza del corazón, de dónde nos puede llevar el engaño del pecado. Ya lo vimos en alguna ocasión, les contaba del ejemplo de un padre de familia, servidor de una iglesia americana, y fue un caso muy notado porque veíamos en redes su foto con su familia en la iglesia, y casi que la familia típica de las películas cristianas americanas, el modelo perfecto de familia. Y ves una foto de él meses después con un traje de preso, con el número que le asignaron, porque lo acababan de agarrar, creo que en Colombia, puesto que lo habían descubierto con una maleta, y en esa maleta tenía una mujer descuartizada, y resulta que esa mujer era su amante, una prostituta con la que no solamente había engañado a su esposa, sino que después la había asesinado. ¿Cómo puede un hombre que sirve a Dios llegar a ser capaz de tanto? Es, queridos hermanos, el engaño del pecado, que endurece el corazón del ser humano a tal grado que tú terminas haciendo cosas que antes jamás imaginaste. Y a lo mejor tú dices, yo jamás llegaría a ese extremo. Nadie piensa llegar a ese extremo. ¿Cuándo imaginarías que David, un hombre conforme al corazón de Dios, terminaría siendo prácticamente lo mismo? Acostarse con su vecina y mandar matar a su marido. La diferencia es que él mató a un hombre, no a una mujer, y lo hizo abiertamente, no en una maleta, tratando de ocultarse de los demás. Pero aún grandes hombres de Dios han llegado a endurecer tanto que cayeron en esto.
Ahora David, que tenía al Espíritu de Dios, fue redarguido, fue confrontado, se arrepintió y volvió al Señor. Entonces el punto es este: yo no sé con qué estás luchando hoy, pero sí sé que tú no puedes seguir jugando al cristianito. Tú no puedes seguir con un pie en el mundo y con otro pie en el reino de los cielos. Tú no puedes agradar a los dos bandos. Tú no puedes ser parte de la luz y de las tinieblas. Tú y yo tenemos que decidir. No puedo ser tibio, como dice Apocalipsis 3 o 4, no recuerdo, lee los dos, ahí lo vas a encontrar en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo no puedo llevar ahí un cristianismo a medias, o decido comprometerme y rendirme a Dios y buscarle y entender, como le dije el viernes a los matrimonios, que Dios no puede ser una más de las áreas de mi vida, sino el centro de mi vida. O me aparto por completo hasta que quizá sea necesario que toque fondo, como Nabucodonosor, como el hijo pródigo, aún como el mismo David, para entonces volver ardiendo. Pero no podemos seguir con este tipo de vida. Y hay gente que está así feliz pensando que esto es posible, estar en los dos bandos. El domingo soy compadre del Señor, pero entre semana soy compadre de Satanás. Y el domingo estoy en la luz, pero el resto de la semana en las tinieblas. Algunos son más cínicos. Hemos sabido de personas que en la mañana tienen su devocional, le enseñan a su familia, tienen su tiempo de oración. Dices, qué ejemplo de hombre de Dios. Y en la tarde toda una vida de pecado, haciendo tranzas todo el día, viendo pornografía todo el día, engañando a su mujer todo el día. ¿En qué momento nos vendieron la idea de que este cristianismo era bíblico? En ningún momento la Biblia habla de esto. Y te lo digo nuevamente con el corazón en la mano: si es tu estilo de vida, tú no puedes seguir jugando de esta manera con Dios. Tú no puedes creer que puedes seguir jugando de esta manera, engañando a los demás. Ay, mi mujer no se da cuenta, mi marido no se da cuenta, mis padres no se dan cuenta. Dios se da cuenta. Y dice Gálatas 6:7: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vas a recoger tarde o temprano las consecuencias de tus actos. Y no es un evangelio de temor, es simplemente prevenir y advertir lo que la Biblia dice que va a pasar. Porque no hay historia de alguien que haya jugado de esta manera y que haya terminado bien su historia. Como te dije el domingo pasado, a lo mejor te va bien económicamente, pero eso no es sinónimo de prosperidad. Tu vida en otras áreas, en la parte emocional, en cómo disfrutas de la vida, en tu relación con tu familia, en tu propósito, quizá está en la ruina por esta razón. Porque yo no puedo tener el favor de Dios, la bendición de Dios, si yo no estoy en orden con Dios. Dice Amós 4:12: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y hay mucha gente que vive como si Cristo nunca fuera a regresar, como si nunca fueran a morir, como si fuéramos, humanamente hablando, eternos, si no hubiéramos de entregarle cuentas a un creador del universo. Pero tarde o temprano tú y yo moriremos, o tarde o temprano nos encontraremos con Él. Y entonces dice Jesús en Mateo 7:21 al 23, que muchos le van a decir aquel día. Yo sé que este mensaje es fuerte, y créeme que disfruto más cuando el mensaje es ameno y cuando reímos un rato, pero yo no puedo dejar de enseñar lo que la Biblia dice. Porque como hace poco te decía, creo que es Ezequiel 33, habla del atalaya y luego compara al mensajero con el atalaya y dice que si el mensajero ve que viene espada al pueblo y no advierte, entonces Dios va a demandar al mensajero la sangre del pueblo por no haber advertido. Entonces yo cuando ves todo digo: Señor, yo nunca me voy a callar lo que tu palabra diga, aunque no les guste. De que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la suya. Y Jesús lo dijo. Entonces sé que no es bonito, pero enójate con Jesús, échale pleito a Él, porque Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. O sea que hay mucha gente que le dice Señor, 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 y que no va a ir al cielo. No nos salva el hecho de decir soy cristiano. Apenas estuvimos en un seminario de pastores, recibiendo todo el Sanedrín de Villanueva entre semana. Y en uno de los mensajes nos dieron el bosquejo de los mensajes. Y qué interesante, porque el predicador no mencionó esto, pero lo dejó escrito y lo leí. Y señalaba que en el Nuevo Testamento aparece 3 veces la palabra cristiano, pero eran, ¿te acuerdas, Yoshi? 200 o 369 veces. 269 veces, más de 270 aproximadamente veces, la palabra discípulo.
Y se cree que el término cristiano era una forma despectiva con la que los no cristianos se burlaban o llamaban a los cristianos. El punto es que no es un título que Jesús les puso. No dijo vayan y hagan cristianos a todas las naciones. Dijo vayan y hagan discípulos. Y se lee el libro de los Hechos, nunca dice la multitud de los cristianos, siempre dice la multitud de los discípulos. Los discípulos hacían, los discípulos decían, los discípulos iban, los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos enseñó? Esto no me salva el tener la etiqueta de cristiano. Yo puedo tener la etiqueta y no ser salvo. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, añade Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El cristiano tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pone la convicción de hacer su voluntad. Va a haber veces que en la carne me va a costar trabajo, pero entraré en guerra y no descansaré hasta lograrlo e ir creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento y en la aplicación de la voluntad de Dios. Entonces vuelvo a repetir, porque si no todos estaríamos fritos. Hay cosas que tú estás haciendo, que no estás haciendo, que sabes que estás fuera de la voluntad de Dios. Pero es distinto cuando lo reconoces y dices, ¿qué necesito aprender para hacer esto? Y no estoy cómodo y conforme a cuando ya hice las paces y soy compadre de ese estilo de vida y ni me inmutan ni tengo ningún problema y pienso que puedo navegar en dos bandos y me la quiero llevar así hasta que Cristo venga. Porque muchos me dirán aquel día, añade Jesús, Señor, en tu nombre profetizamos, fíjate estas tres obras, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Ahora, alguna vez alguien me dijo, ¿sabes qué? Esta gente hizo milagros falsos o eran engañadores, pero no, esto que hicieron fue genuino porque nota el tono de sorpresa que hay en ellos. O sea, si fuera un engañador, el engañador está frente al Creador y no va a creer, por más engañador que sea, que puede engañar a Dios. El engañador engañó a los demás, pero si él sabía que todo esto era falso y él está frente al Creador, ha quedado totalmente desenmascarado. Pero nota un tono de sorpresa, pero Señor, mira todo lo que hice. Y nunca Jesús les replica, dando razón a mi argumento. Nunca dice, no es cierto, no fue en mi nombre, ustedes lo saben, farsantes, charlatanes. Jesús no les discute esto. Simplemente dice, nunca los conocí. Nunca hubo una relación conmigo, nunca hubo intimidad, nunca hubo comunión. Era gente llena de activismo en la iglesia, pero que a la par de ese activismo tenía una doble vida y pensaban que lo que hacían en público podía compensar su vida inmoral en lo privado. Señor, pues sí soy bien adúltero, pero pues predicaba la palabra, Padre. En tu nombre profetizamos, significa hablar inspirado por Dios. Está en la lista maestros de la palabra. Abre del infierno gente que estuvo en el púlpito los domingos en la iglesia. Jesús dijo a los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época, que las prostitutas y los borrachos y los pecadores iban delante de ellos rumbo al reino de los cielos. Y las cosas no han cambiado en gran manera. Mucha gente que estuvo en el mundo totalmente perdida, al conocer a Cristo se arrepiente, viene a Él y va por delante de muchos religiosos que tienen una apariencia de piedad, pero como dijo Pablo a Timoteo, niegan la eficacia de ella. Y llegamos a pensar, no, pues como yo sirvo al Señor, pues ya todo está bien. Yo no voy al cielo por estar aquí arriba con un saco predicando la palabra de Dios. No voy al cielo por tener un título de pastor, por tener un título de cristiano. No importa, dice Jesús, que me digas Señor, Señor. No importa que hayas profetizado en mi nombre. En tu nombre hicimos milagros. Los usó el Espíritu de Dios. Hicieron obras sobrenaturales, como el domingo pasado lo veíamos, ¿te acuerdas? ¡Wow! Mira, eso no es tampoco garantía de nada. Que alguien sea usado por Dios no muestra la grandeza de la persona, muestra la grandeza de Dios. Porque Dios usa hasta las piedras, a Judas y a las mulas para predicar su palabra. Entonces Dios en su misericordia puede utilizar a una persona totalmente corrompida para bendecir a los demás. Porque Él es soberano y usa a quien le plazca. Pero no nos confundamos. Por el hecho de creer es que
Yo el domingo voy y sirvo en la iglesia, tengo mi gafete, me lo dieron y los pastores me felicitaron. ¿De qué te sirve el reconocimiento del hombre si sabes al cerrar tus ojos que todo es una farsa delante de Dios? ¿De qué te sirve, hombre de Dios? Yo no sé a quién estoy hablando, tal vez a través de redes sociales, que te escuche mucha gente a través de internet y que tengas seguidores y que tengas discípulos. Si al cerrar tus ojos sabes que todo eso es una farsa antes de dormir, si sabes que tu vida no está en orden con Dios, te engañó el pecado, endureció tu corazón y piensas entonces que puedes tener esta doble vida y no pasa nada. Predico la palabra, sirvo al Señor, a la par que me embarro en el lodo y no pasa nada. El corazón endurecido ya te llevó a hacer de esto un estilo de vida. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Para echar fuera un demonio hay que saber cómo hacerlo. No eran cristianos que fueron un domingo a la iglesia. Créeme que hay cristianos de años que no saben cómo tratar con un endemoniado. Que se les manifiesta alguien, ¡oh! ¡Ay! ¿Qué hago? Y salen corriendo y les da pánico. Un cristiano después de un tiempo tendría que saber qué hacer si se enfrenta a una manifestación demoníaca, porque las hay. Entonces, si tú crees que esto es cuento de hadas, tan real como es el reino de los cielos, también es el reino de las tinieblas. Porque luego hay ateos que, ¡ay! Eso no existe, son cosas psicológicas, es la mente. Acompáñanos un día a tratar con uno para que tú solito lo veas. Que te hable cosas de tu vida, a ver si también fue la psique la que las adivinó. Entonces, eran cristianos preparados. Eran cristianos que conocían la palabra. Sé que algunos pueden estar diciendo, Jesse, esta es una contradicción, un cristiano no puede no ser salvo. No, ya mencioné que el hecho de llamarte cristiano no te hace salvo. Que este es un título que se le puso a los discípulos. Pero si somos estrictos con la Biblia, el verdadero cristiano es discípulo. Alguien que dice ser cristiano y no es discípulo no es cristiano. No existe una cosa sin la otra. A un discípulo se le puede llamar cristiano, pero a un no discípulo no se le puede llamar cristiano. Y si se le llama cristiano solamente tiene un título. ¿Me explico? Entonces no existe en la Biblia el cristiano que no es discípulo. Este es un término que nos hemos inventado, que no aparece ahí. Pues de nada me va a servir lo que yo hice en cuanto a mi salvación en la iglesia, lo que yo prediqué, el conocimiento que tuve, si nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Y Jesús les va a declarar, nunca les conocí, y confirme esta verdad, apártense de mí, hacedores de maldad. Es gente que durante toda su vida vivió haciendo maldad. Entonces probablemente pudo haber una transformación, pero el pecado siempre fue lo más importante en su vida. El pecado los endureció y son estas personas a las que se les habla en Hebreos, que se endurecieron por el pecado, y por eso es importante, retomando el inicio de este pasaje, que nos exhortemos los unos a los otros. Por eso te estoy compartiendo este mensaje esta mañana, porque es lo que la Biblia me pide que haga, exhortarnos los unos a los otros. Y algún día te tocará a ti exhortar a alguien más. Algún día te tocará a ti advertir a alguien más. Y esto es lo bonito, que no es que uno sea superior. Yo también tengo luchas como ustedes y también corro el mismo peligro que ustedes. Todos, ya he hablado de esto anteriormente. Todos estamos en un cuerpo contaminado por el pecado. Y todos, si bajamos la guardia y creemos que estamos firmes, caemos. Pero me tocó predicar a mí, no a ti. Yo también llevo pedradas cuando las comparto. Yo primero me las recibo. De hecho, a veces hasta me desquito. Digo, Señor, este estuvo fuerte. Para que vean lo que se sienta y les va también, ¿verdad? Algún día te tocará a ti exhortar a alguien más. A lo mejor a algunos no les está quedando este saco, gloria a Dios. Y simplemente es conocimiento para enseñar a otros, para recordar cuando se tenga que aplicar. Pero para algunos es una fuerte llamada de atención, que no podemos seguir viviendo de esta manera, mis hermanos. Que necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle perdón a Dios.
No vivir con culpa, tampoco estoy hablando de eso, pero tampoco vivir en este libertinaje. No ignorar su gracia, pero tampoco pisotearla. No creer que tengo que cambiar para ser digno de acercarme a Dios, porque el cambio vendrá a raíz de mi encuentro con Él, pero tampoco creer que puedo seguirme acercando sin esperar que Él me cambie y no pasa nada. Lo he mencionado antes, pero vale la pena recordarlo, que cuando Moisés sube a la presencia de Dios, baja después con un rostro resplandeciente. Y siempre pregunto, ¿qué ocurrió primero? ¿La transformación o el encuentro? La respuesta es sencilla, el encuentro. Y esto me lleva a un equilibrio en medio de polos opuestos en los que navega la iglesia moderna. Algunos predican una transformación sin un encuentro, eso es legalismo. Tú no puedes cambiar si no te encontraste primero con el Señor. Pero otros predican un encuentro sin una transformación, y esto es libertinaje, venir a Cristo y creer que puedo seguir igual solo porque Él me ama. No, tengo que venir a Él así como estoy, sí, y así soy bienvenido, sí. En este lugar no cerramos las puertas a nadie, no malentiendan este mensaje. Este es un mensaje para la iglesia, no es un mensaje para el mundo. El mundo que está en pecado no puede venir a la iglesia, ¿no? ¿Cómo el mundo va a cambiar si no se encuentra con Cristo? Entonces aquí tú eres bienvenido sin importar con qué estés luchando. Y si eres narcotraficante, prostituta, borracho, inmoral, las puertas de este lugar están abiertas para ti y estamos para ayudarte si tú reconoces que necesitas de Jesús. Pero este es un mensaje principalmente a aquel que ya conoce de Jesús, que ya escuchó el Evangelio y que cree que puede jugar con los dos bandos y que cree que puede caminar en los dos mundos. Y ahí, como Él me ama, pues sigo revolcándome en el lodo. No, encontrarme con Jesús va a traer una transformación, tiene que traer una transformación. Ahora, ¿qué sucede con alguien que aparentemente fue un buen cristiano durante muchos años, pero de repente se apartó por completo de la fe, ya sea por el pecado, por alguna de las razones que hemos visto, o por alguna otra más? Si nos da tiempo veremos una o dos más todavía. ¿Qué pasa con estas personas? Es una pregunta polémica. ¿Perdieron su salvación? Entonces tienes a mucha gente en las iglesias que está por miedo a perder la salvación más que por la gratitud de haber sido salvados. Yo no busco a Dios por miedo a que pierda la salvación, porque no se puede perder, lo adelanto. Lo busco porque estoy agradecido por haberme salvado. Es bien triste, pero muchos buscan más a Dios por temor que por gratitud. Yo te he dicho que antes tenía pánico de irme al infierno después de conocer del cielo y de conocer de su Creador y de conocer de Jesús. Hoy no me daría miedo irme al infierno, hoy lo que me daría pánico sería perderme la oportunidad de conocer un Dios tan grande como el que tenemos. Dios, Señor, me aterra perderme la idea de no estar contigo cara a cara y abrazarte. Me apanica perderme el privilegio de escucharte, de estar con el ser más grande que pude haber conocido y perderme esa oportunidad. Eso sí me da miedo. No la amenaza del infierno, sino no disfrutar de tu amor. Es Romanos 2:4, su benignidad, entender su amor, lo que nos tiene que guiar una transformación, un arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa con alguien que vino y sirvió y predicó, pero de repente se apartó? Y hay muchos casos de ministros que tiraron la toalla, que abandonaron la fe, y mucha gente dice, perdió la salvación. Los predicadores amenazan, puedes perder la salvación, y la gente va por miedo a perderla. No, la salvación, si se perdiera, entonces diríamos que también la podemos recuperar. Si la recuperamos ya no es por gracia, sería por obras. Y si fuera por obras, Efesios 2 del 8 al 10, ¿por qué dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es don de Dios? Y dice de forma textual, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que sucede con estas personas no es que perdieron la salvación, es simple y sencillamente que nunca fueron salvas. Vamos a ver algunos pasajes y quiero que me acompañen primero a Segunda de Pedro. Si me pueden apoyar, por favor, a proyectar en pantallas Segunda de Pedro, capítulo 20 al 22, mientras yo les busco otro aquí para leer los dos. Segunda de Pedro, y yo estoy buscando al mismo tiempo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Y esta Segunda de Pedro? Segunda de Pedro 2, versículo 20. ¿Sí? Si no, lo busco aquí en la
Biblia gigante que me dieron. Es que es un lío cambiar las páginas de la Biblia. Ya está, ok. Necesitas como 4 manos para hojear esta Biblia. Así 2 que la detengan y otras 2 que la vayan cambiando. Y ¿ves? Mueve todo, lo muevo. Entonces mejor lo busco aquí en la aplicación que tengo en el teléfono. Fíjense, dice: ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay gente que se aparta y luego se puso peor. Pero ¿por qué pasa eso? Vamos a ver los siguientes 2 versículos. Segunda de Pedro 2, vamos al 21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El cristianismo es como la mafia: una vez que entras, tú no puedes salir, y si sales no te conviene, ¿verdad? No es broma. Jesús dijo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, permanecería hasta el día de hoy. Y también habla de Tiro y de Sidón. Dice: por tanto, en el día del juicio el castigo será más tolerable para ellos que para ti, enseñando que habrá diferentes niveles de juicio en la eternidad. Porque muchos dicen: ay, qué injusto Dios, que el que no creyó pero llevó una vida pues honesta aparentemente, ¿no? Va a sufrir igual que el violador, que el asesino, que el narcotraficante. No, habrá diferentes grados de tortura para cada uno, y aquí va a interferir o a importar mucho lo que cada uno recibimos, ¿no? Entonces dice: si se hubiera hecho en ellos lo que en ti hubieran permanecido. Tú recibiste mucho, y al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces tú y yo, que hemos escuchado el evangelio tantos años, ni se nos ocurra apartarnos, porque vamos a estar ahí en el grado más fuerte de achicharramiento en el infierno, ¿verdad? Yo digo vamos entre comillas, si fuera el caso, ¿verdad? Pero como dice 1 Juan Diego 10:12, toco madera o toco púlpito en este caso. Seguimos leyendo. El versículo 22 dice: pero les ha pasado lo del verdadero proverbio que contaba hace rato: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué la puerca vuelve a revolcarse? Porque nunca cambió su naturaleza, cambió su apariencia, pero nunca dejó de ser puerca. ¿Y por qué se revolcó la puerca? Di conmigo: pues por puerca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con muchos cristianos? Por eso es bien importante que trabajemos primero en las convicciones, primero en conocer a Dios y que Él nos cambie, porque en muchas iglesias lo más importante es la apariencia. No, aquí se viste así, se habla así, se peina así. Tienes a mucha gente que está lavada y peinada como la puerca, pero no regenerada. Ay, mira cómo se peina. Ay, tiene un tatuaje. Ay, mira. Y se fijan tanto en las apariencias, y todo es una vida de hipocresía, de fingir espiritualidad. Hablan el domingo otro lenguaje, o sea, algunos hablan español, otros inglés, pero algunos no tienen 2 sino 3 idiomas: español, inglés y aleluyo. Necesitas un diccionario para entender. No, porque en la semana hablan normal, pero llegan el: ¿cómo está, hermano? Bendecido, aleluya, amén, gloria a Dios, santo. Y dices: si así es él, está bien. Pero va al restaurante y habla normal, va a su casa y habla normal, llega a la iglesia y cambia su postura. O a poco llega al restaurante: bendecido día, joven, me trae la gloriosa sal, aleluya, va a estar glorioso este alimento. ¿Por qué cambiar? Sé cómo eres. ¿Cómo voy a ser como soy? Ese es el problema entonces. Que algo tienes que cambiar, no el domingo, sino permanentemente en tu vida. No se trata de venir y dar una apariencia. Cuando mi esposa y yo estamos enojados, tú te vas a dar cuenta, porque no fingimos que no lo estamos. Nunca, ay, vamos a dar una mano y sonreír, y saliendo de los reflectores, sáquese, ¿verdad? Entonces, si estamos bien, te vas a dar cuenta. Y a veces en la plaza, cuando nos ven sin nuestra hija, llegan a pensar que somos novios, de cómo nos ven. Pero si estamos enojados, no vamos a fingir que no lo estamos. Si algo está mal aquí, está mal en toda nuestra vida, y lo tenemos que cambiar en toda nuestra vida. Y si algo está bien en nuestra vida y aquí, qué bueno. Pero hay gente que de lunes a sábado su vida es una, y se ponen, decía un predicador, la máscara de Blue Demon,
y el domingo se la quitan y dice, hoy toca la del santo, ¿verdad? Alabaré, alabaré, alabaré. Y salen de aquí, se les cruza alguien en el semáforo, la turca, ¿verdad? Y no. Algunos dicen, pastor, ¿cómo hace eso? Estoy explicando lo que hace mucha gente. Así vive mucha gente. Oh, sí, santísimo. Llegan al restaurante y son prepotentes con el mesero, lo humillan, lo insultan. Aquí tratan re bien a su esposa, pero en la iglesia, en la casa, perdón, terrible. Hemos sabido de hombres que violentan a sus mujeres, también de mujeres que se agarran a sartenazos a los maridos. ¿Cuántos maridos dicen amén por esto? No. Espíritu de resentimiento de los esposos, sal por medio de risa. Ya se están manifestando algunos. ¿Ya viste cómo sí es cierto? Cuando éramos pastores de jóvenes era increíble los casos de jovencitos que llegaban dolidos. Jesse, mi papá sirve y mi papá enseña y mi papá es líder y en casa me hace así y así y así, trata a mi mamá así y así y así, mi mamá le cachó el teléfono esto y el otro y le he engañado, y dices, no puede ser que creamos que podamos jugar de esta manera. Entonces de nada sirve haber cambiado la apariencia si nunca hubo una convicción genuina. De nada nos sirve como pastores prohibir y tienes que hacer así y hacer así si nunca hubo un cambio genuino. Entonces mi mensaje no es cambia tu apariencia, tiene que cambiar tu corazón, encontrándote con Dios. Necesitas a través de la intimidad con Él, de encontrarte en su presencia, en oración, en su palabra, y llenarte de su espíritu y permanecer en esa llenura cada día y dejar que Él te vaya limpiando y que Él sea quien cambie no tu apariencia sino tu vida. Jesús en Juan 15 del 1 al 5 es bien interesante porque habla de nosotros como la vid, como el pámpano, perdón, que es la rama que está pegada a la vid, y Él como la vid. Y lo conocemos porque es el pasaje donde dice que si estamos pegados a Él llevaremos fruto, mucho fruto y más fruto, donde dice en el versículo 5 que separados de nada podemos hacer. Lo que a veces ignoramos es que la vid, obviamente el pámpano no solo tiene que estar pegado a la vid, que es la fuente de todos sus nutrientes, como tú y yo a Jesús, sino que la vid tiene que estarse limpiando constantemente de todo aquello que le esté estorbando para fructificar. Y como este pasaje narra cosas tan importantes como el permanecer en Él, como que separados de nada podemos hacer, a veces pasamos por alto que Él le dice a los discípulos ahí, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, permaneciendo en Él, llevarán fruto, mucho fruto y más fruto. Entonces, no solo es permanezco en Él porque voy a la iglesia, porque todo mi discipulado, sino que necesito que su palabra me limpie. Necesito que su palabra me limpie. A medida que yo vengo a la Biblia con un espíritu manso, con una actitud honesta, permito que me confronte, que me limpie, que me redarguye, que me enseñe, que me guíe, y entonces cambiará mi apariencia genuinamente a través de un proceso que vino de dentro hacia afuera, no al revés. Si yo me preocupo por mi apariencia pero no hay una convicción, tarde o temprano como la puerca voy a volver al lodo. Ahora, otro pasaje que te dije te iba yo a leer, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Acompáñame a buscarlo ahí en tu Biblia, y si no lo encuentras, te lo voy a leer desde el 15 para que veamos un poco el contexto. Dice, no amen al mundo, habla del mundo que se opone a Cristo obviamente, no del planeta físico como tal. Dice, ni las cosas que están en el mundo, se refiere a la influencia de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, repite, permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Dices, ¿cómo es esto posible? Porque anticristo es todo aquel que se opone a Cristo, ¿verdad?
que lo persigue, que lo blasfemia, que lo calumnia, que lo aborrece, que no quiere su vida. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y fíjate cómo algunos de estos anticristos, versículo 19, oh sorpresa, gente que se opuso a Cristo y que en el contexto previo amaba al mundo, salieron de nosotros. Di conmigo, yuyuy, ayayay. Anticristos salieron de la iglesia. Personas que amaban al mundo, que se revolcaron en el mundo, que terminan blasfemando en contra de Cristo. ¿No has visto que a veces los que más persiguen al cristianismo son personas que estuvieron en una iglesia? Es gente amargada, por eso es importante, lo iba a mencionar, pues ya no dará tiempo, pero en Hebreos 12:15 habla de la raíz de amargura. Algún día quiero desarrollar un mensaje de lleno dedicado a esto. Es más, será el siguiente, de eso va a tratar y va a ser la sexta parte. No termina hoy, olviden lo que les dije hace rato, se cancela todo. Sí, pues si algún día lo voy a desarrollar, ya de una vez mejor lo meto en la serie, ¿verdad? Entonces, por esa raíz de amargura mucha gente termina persiguiendo al mismo cristianismo. Muchos de los haters en redes sociales son personas que estuvieron en una iglesia. Pero ¿qué más continúa diciendo? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No dice dejaron de ser de nosotros, dice no eran. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Vuelta con el de lado y dile, ¿eres de nosotros? ¿O solo estás entre nosotros? Este pasaje es clarísimo acerca de que no es que perdieron la salvación, es que nunca fueron salvos. No es que dejaron de ser de nosotros, es que nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros. Quiero terminar con Juan capítulo 6, versículo 66. Si me pueden apoyar aquí arriba en el teclado, por favor. Juan capítulo 6, versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿muchos de quiénes? ¿Algún día te acuerdas que lo vimos? Este mensaje bien interesante donde hablamos de cómo algunos aparentaban ser discípulos y aún los discípulos también le abandonaron. No recuerdo cómo le puse, lo vimos este año, si no mal recuerdo, fue primera y segunda parte, creo que fue verdaderos discípulos con signos de interrogación. Dice, ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12 también, ¿acaso quieren irse también ustedes? Paréntesis, Jesús nunca manipuló a nadie. No volteó con Pedro y le dijo, ¿a ti ni se te ocurra o ya sabes lo que te va a pasar? Les decía la semana pasada que hay iglesias que así retiran a la gente y esto no es correcto. El día que aquí no seamos de bendición y te quieras congregar en otro lado que sea de bendición, gloria a Dios. Si sales, simplemente que sea por motivos bíblicos. No porque el hermano no me saludó, porque el pastor no contestó mi mensaje, me hizo bullying. Efesios 5 habla de liderazgo puesto para edificar y perfeccionar para el ministerio. ¿Dónde tengo que estar? ¿Dónde estoy siendo perfeccionado para el ministerio o estoy siendo edificado? Si en algún punto, igual a los que nos siguen en redes, sientes que en tu iglesia ya no estás creciendo, quizás es momento de moverte. Ve y habla con tu pastor, dale las gracias, que ore por ti, ora por ellos. No te vayas sin despedirte. Les decía la semana pasada, ¿no? Que hay este dicho bien feo que se fue como las muchachas, no, más bien se fue como algunos cristianos deberían de decir. Y a uno lo espantan porque dices, hijo, ¿le habrá sido el rapto y me quedé? ¿O qué pasó con este hermano? O sea, al menos ya nos vamos y Dios los bendiga y punto, ¿no? Jesús no manipuló a nadie. Yo siempre les he dicho, el día que quieras irte, hay muchas iglesias que enseñan la palabra. Y si vas a seguir creciendo, gloria a Dios. Esto de que si te vas pierdes la bendición, no es bíblico. Y aquí naciste, y aquí te casaste, y aquí te bautizaste, así que aquí también te tenemos que enterrar. Tampoco es bíblico. Jesús voltea y dice, ¿se quieren ir? De aquí las abuelas se inspiraron para una frase que, como lo puedes ver, es bíblica. Mi hijo, la puerta está bien grande. ¿Te quieres ir? ¿Qué dicen? Llégale. Jesús nunca obligó a nadie.
Hay muchas estrategias de manipulación que no son bíblicas, porque vuelves al punto, la gente va por la apariencia, pero no por convicción. Congregaciones donde de alguna forma la iglesia sabe que el pastor se va a enterar si no fue, porque tengo un número de miembro y paso lista. Entonces ya van para que el pastor no vaya a decir por qué falté. Van por eso y no por convicción. Hay gente que ofrenda porque en el sobre viene el número y el nombre de quien ofrendó. Entonces, no, ¿qué van a decir si di menos? Tiene que ser anónimo, porque si das o no das, si vienes o no vienes, si sirves o no sirves. ¿De qué me serviría que el domingo fueras el mejor cristiano si de lunes a sábado te vuelves a poner la de Blue Demon? No, lo que queremos es que haya una convicción para que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo tú digas: voy a amar a Dios, voy a servir a Dios, voy a ser generoso, porque no me está viendo el pastor, pero está conmigo el Espíritu Santo. Voy a ser el mejor cristiano, no porque me van a ver, no porque están los hermanos, sino porque amo a Dios, porque Él me amó a mí, porque tengo una convicción. Por eso te dije hace rato, es más importante el cambio interior que solamente las apariencias. Y por eso Jesús tampoco amenazó a nadie. ¿Se quieren ir ustedes? También adelante, no hay problema. Y es maravillosa la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente creído, dijo Pedro, también hemos conocido. Conocido viene del griego ginosko, que es la palabra que se utiliza para hablar de un conocimiento íntimo. Pedro dice: a través de esta intimidad, no solo creo quién eres, sé quién eres, porque te conozco. Los que solo creen porque les dijeron, pero nunca lo conocieron, no tendrán los suficientes elementos para permanecer. No solo necesitas escuchar lo que te dijeron que era Jesús, tú necesitas conocer a Jesús. Tú necesitas una relación personal con Él. Felicidades por venir, felicidades por discipularte, felicidades por leer libros, por escuchar prédicas donde te cuenten quién es Jesús. Es importante que sepas quién es Él, pero tú necesitas tener una vida de oración y lectura de la palabra en tu casa y conocerle. No pueden reemplazar los libros de autores cristianos la lectura de la Biblia. No pueden reemplazar las prédicas tu tiempo personal con Dios. Tú necesitas un encuentro personal con Él. Y entonces y solo entonces, como Pedro, podrás decir: Señor, ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No dijo: ¿a quién iré? Porque si me voy de ti me voy al infierno. No. No es lo malo que me va a pasar, es lo bueno que me voy a perder. Y no me lo quiero perder. No dijo: es que me dijeron que tengo que buscarte. No, es que sé quién eres y quiero hacerlo. Nuestro chip tiene que cambiar y ver la oración, la lectura de la palabra, no como una imposición, una obligación, porque me dijeron que estás un buen cristiano, sino como el privilegio más grande que una persona puede tener, que es la de conocer y encontrarse cara a cara con su Creador. Cierra tus ojos conmigo y en oración dile: Dios, perdóname si he vivido una doble vida. Perdóname si he elegido el pecado y las cosas de este mundo antes que a ti. Si he caminado con dos pies puestos en diferentes lugares. Un pie en el mundo y en el pecado de este mundo, y otro pie en el reino de los cielos. Con una cara el domingo y otra entre semana. Con una máscara para las cosas de Dios y con otra máscara para las cosas de las tinieblas. Por decirte Señor, Señor, al mismo tiempo que practico una vida llena de maldad. Por bendecirte con mis labios al mismo tiempo que horas más tarde con esos mismos maldigo. Confiésale tu pecado, llámale por su nombre y dile: Señor, no quiero vivir una doble vida. No quiero seguirme endureciendo por el engaño del pecado.
Yo oro, Señor, en esta tarde para que tu Espíritu Santo quiebre todo corazón endurecido. Que en el nombre de Jesús tu espíritu de apatía, de estupor, sea reprendido por tu palabra y por tu poder en esta hora, en el nombre de Jesús. Que seas tú moviéndote, trayendo sensibilidad en cada corazón, poniendo convicción genuina y produciendo arrepentimiento. Dile: Señor, me estás hablando a mí. ¿Hay algo que me quieras decir en esta hora? Díselo. Dile: saca a la luz aquello que a lo mejor por la dureza de mi corazón he tolerado, que por mi apatía ni cuenta me di que estaba mal. Y así como me inventé que existe el cristiano que no es discípulo, también me inventé y creí que era normal, quizá alimentado por filosofías humanistas que predominan hoy dentro de lo que llaman iglesia, que podía vivir de esta manera un pseudo cristianismo y que era correcto. Pero hoy, a la luz de tu palabra, dile: Espíritu Santo de Dios, muéstrame lo que está mal en mi vida. Y dile: Dios, te lo confieso como pecado y te lo entrego. Te pido perdón y recibo tu perdón. Viviré sin culpa y sin vergüenza y sin cargas, pero también, Señor, viviré sin abusar de tu gracia. Si en el camino me doy cuenta que me cuesta más trabajo de lo que pensaba, no lo voy a encubrir más. Buscaré consejo, ayuda y dirección, porque me rehúso a seguir viviendo de esta manera. Yo quiero agradarte, yo quiero honrarte, yo quiero hacer tu voluntad. Yo reconozco como Pedro que solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy me quito estas dos máscaras, ni la del santo hipócrita los domingos, ni la del demonio que era entre semana. Quiero ser la persona que tú quieres que sea, honesta, íntegra. Y si algo está mal, no tendré por qué encubrirlo. No va a fingir que no lo está. Lucharé para corregirlo, buscar ayuda para corregirlo. Y si algo está bien, será porque genuinamente está bien, no porque solo estoy fingiendo que lo está. Que cuando se admiren de algo que dije, de algo que hice, sea porque en realidad así soy yo, y no porque solamente estaba teniendo la apariencia de cristiano en ese momento. Dile: Señor, comienza de dentro hacia afuera a crear convicciones en mi corazón, y que esas convicciones transformen las apariencias, que esas convicciones cambien lo que se ve, pero comienza, Señor, trabajando en lo que no se ve. Te pedimos que así sea hecho, Dios, y que tú traigas una obra de transformación en nuestras vidas. Gracias, dile, Dios, por tanta paciencia. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Si nunca le has entregado tu vida, aprovecha este momento y dile: hoy te la quiero entregar. No es cambiar de religión y llamarme ahora cristiano, es: quiero ser tu discípulo, quiero ser tu alumno, quiero caminar contigo, quiero tener una relación contigo, que es lo que viniste a instituir. Ya como te quieras llamar, eso es extra. Lo importante es tener esta relación personal con Jesús. Y dile: Dios, yo quiero tenerla. Gracias por permitirme el privilegio de conocerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera
de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.